Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre el trastorno de estrés postraumático TEPT. El grupo está conformado por Sofía Valencia, Luisa Fernanda Cruz, Laura Córdoba y María Alejandra González del grupo 220. Sofía Valencia Rodríguez les voy a hablar sobre descripción y contexto del estrés postraumático. El estrés postraumático TEPT es un trastorno psicológico y emocional que aparece después de vivir un evento traumático. Este evento traumático puede generar miedo intenso, impotencia o terror. Esto puede surgir tras situaciones como violencia, accidentes, abusos, guerras, catástrofes naturales, pérdidas graves o también conflictos personales. Las personas afectadas reviven constantemente el hecho, tienen pesadillas, evitan lugares o personas relacionadas con el trauma y pueden sufrir ansiedad, insomnio o miedo constante. Este trastorno puede presentarse en niños, jóvenes o adultos de cualquier parte del mundo. Ahorita les voy a hablar sobre el contexto. El TEPT se estudia en los campos de la psicología clínica y la salud mental. Esto considera una respuesta humana ante experiencias que superan la capacidad emocional de los afrontamientos. En los últimos años, este trastorno ha cobrado gran relevancia por el aumento de conflictos armados, violencia social, desastres naturales y problemas familiares, como el maltrato o la pérdida de seres queridos. Esto afecta a las personas de todas las edades y de todas las culturas y su impacto puede extenderse a la vida familiar, social y laboral. Ahora les voy a hablar en qué consiste el estrés postraumático. El estrés postraumático no es una simple reacción al miedo, sino también un trastorno persistente que altera la forma en que el cerebro procesa un peligro y la memoria. El trauma deja una huella profunda que genera reacciones emocionales y físicas prolongadas. Algunos síntomas son revivir el suceso como recuerdos, pesadillas o flashbacks, evitar hablar o recordar del tema, cambios emocionales como tristeza, irritabilidad, culpa o miedo y estado de alerta constante, hipervigilancia y sobresaltos. Y ahora, las circunstancias y geografía donde ocurre el trastorno de estrés postraumático. El estrés postraumático puede aparecer en cualquier parte del mundo, aunque su frecuencia aumenta en contextos donde existen violencias o guerras, como en países con conflictos armados, desastres naturales como terremotos, inundaciones e incendios, contextos urbanos con alta delincuencia, ambientes familiares disfuncionales como maltrato o abuso y accidentes graves o pérdidas traumáticas como muertes súbitas, secuestros o accidentes de tránsito. Por ejemplo, en Colombia, muchas personas que han vivido el conflicto armado interno o la violencia urbana presentan síntomas de estrés postraumático debido a los hechos que presenciaron o sufrieron. Yo, Luisa Fernanda Cruz, les voy a hablar del que dicen los expertos. La Organización Mundial de la Salud dice que no todas las personas que viven un trauma desarrollan este trastorno, pero quienes sí se puede ver reflejado en las afectaciones de su vida personal, su vida laboral y su vida social. Los especialistas insisten en la importancia del apoyo psicológico y social para prevenir el trastorno de estrés postraumático. Y en el caso colombiano, los psicólogos destacan que la violencia, la falta de atención y la pobreza pueden aumentar el riesgo de este trastorno. Y ahora vamos con los síntomas, que los síntomas están divididos en dos, que son recuerdos intrusivos, que estos consta de flashbacks, pesadillas y recuerdos involuntarios. Evitación, que es evitar hablar del suceso, evitar lugares, personas o actividades que tengan que ver con el suceso traumático. Los criterios diagnósticos constan de una exposición a un evento traumático real. Los síntomas deben ser persistentes. La duración de estos síntomas debe ser superior a un mes y estos deben causar un deterioro funcional. Ahora vamos con la evaluación profesional. Aquí los profesionales hacen un uso de entrevistas clínicas y escalas de autoinforme. También te evalúan para determinar gravedad y plan de tratamiento. Ahora les voy a hablar de los tratamientos y la recuperación. El tratamiento principal sería la psicoterapia. 1. Con la terapia cognitivo-conductual, que esta se centra principalmente en el trauma.
2. Con el procesamiento cognitivo y exposición controlada a los recuerdos. Los medicamentos serían antidepresivos, que son para la ansiedad, la depresión y la concentración, y también ansiolíticos en casos graves. Otro punto muy importante es el de buscar ayuda. Siempre tener redes de apoyo, y aquí en el Valle del Cauca la línea gratuita es 106. Ahora les voy a hablar de algunos expertos. Abraham Gardiner desarrolló la idea de neurosis traumática, que fue caracterizada por síntomas como irritabilidad, sobresaltos y agresividad explosiva, pero sobre todo por la tendencia a revivir el trauma. Este fue uno de los primeros pioneros en desarrollar este concepto del trastorno de estrés postraumático. Abraham es psiquiatra y psicoanalista estadounidense. Vamos con un psicoterapeuta neerlandés que se llama Bessel van der Kolk, que fue pionero en la investigación y tratamiento del trauma. Él dice que el estrés postraumático no es solo una historia del pasado, sino una huella física y neurológica que permanece en el cuerpo y cerebro de las personas. Ahora, la experta israelí psicóloga Elna Foa es una autoridad líder mundial en el campo del trauma y los trastornos de ansiedad. Ella dice que el estrés postraumático es el resultado del miedo persistente a los recuerdos traumáticos y a las situaciones que lo evocan. Por eso, su gran solución es enfrentar al paciente a esos recuerdos traumáticos para que así pueda tener una recuperación fructífera. Les habla María Alejandra González Quintero. Yo les voy a explicar los datos estadísticos 2024-2025. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 13 personas en el mundo han sufrido TEP en algún momento de su vida. A nivel mundial, se estima que aproximadamente el 3,9% de la población ha tenido TEP. Ese 3,9% equivale a 8.100.000 personas aproximadamente. En países que han vivido guerras, desplazamientos o catástrofes naturales, el porcentaje puede superar el 15%. En zonas de conflicto como Ucrania, Siria o Sudán, las cifras son alarmantes. Entre un 25% y un 35% de la población muestra síntomas compatibles con el TEP. En América Latina, los índices varían entre un 5% y un 10%, especialmente en comunidades afectadas por violencia o pobreza extrema. La pandemia COVID-19 también incrementó los casos de TEP, pues millones de personas sufrieron de ansiedad, pérdida de familiares y estrés laboral intenso, sobre todo para los trabajadores de la salud. Laura Jimena Córdoba, les voy a hablar sobre las proyecciones a futuro del trastorno de estrés postraumático. ¿Qué se espera a futuro? Primero, un aumento de casos. Las guerras, los desplazamientos forzados y las crisis sanitarias como la pandemia del COVID-19 seguirán generando condiciones traumáticas que afectarán la salud mental. En América Latina, el conflicto armado o la violencia urbana y la pobreza extrema son factores que agravan esta tendencia. Pero también hay proyecciones positivas. Según Sagarra, Valdivia y Chino Vilca, señalan que los avances en neurobiología permitirán detectar el TEP con mayor precisión al comprender cómo el cerebro procesa el peligro. Además, Barca Salas, en su publicación de 2025, destaca terapias como desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares y terapia cognitiva conductual, que serán más accesibles gracias a plataformas virtuales, inteligencia artificial y realidad aumentada. Se proyecta un enfoque más comunitario y educativo, la inclusión de la educación emocional en escuelas, la formación de redes de apoyo y la promoción de la salud mental como derecho humano serán claves para prevenir el trauma desde edades tempranas. Sin embargo, como señala Oramas Pérez, el estigma social, la falta de recursos y la desigualdad seguirán siendo obstáculos importantes. Estas proyecciones no solo muestran lo que puede pasar, sino lo que debemos transformar. Si como sociedad no cambiamos la forma en que entendemos el sufrimiento psicológico del TEP, seguirá siendo una herida silenciosa en millones de personas.
Yo, María Alejandra González Quintero, les voy a hablar de mi opinión personal. El TEP, que es el trastorno de estrés postraumático, no es solo un diagnóstico médico, sino una herida emocional colectiva que refleja las desigualdades, la violencia y el estrés social que vivimos actualmente. Considero que la educación puede ser la herramienta más poderosa para prevenir el trauma, y es fomentando una comunicación asertiva basada en el respeto, la empatía y la comprensión emocional desde temprana edad. Agradezco al profesor por brindarnos este espacio de reflexión, porque hablar del estrés postraumático no solo nos ayuda a entender una enfermedad, sino también a reconocer nuestra humanidad y la importancia del cuidado emocional en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias. Y recuerda que sanar también es un acto de justicia. Bye bye.